el enlace de la norma, la 531, y lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? El tipo de presentación de servicio educativo que brinda la institución educativa o programa educativo, ¿ya? Se determina tomando en cuenta los siguientes aspectos. O sea, ¿qué determina la forma de atención? Es lo que nos dice esta parte de la norma, ¿no? El cumplimiento de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo total permitido y la distancia física de 1 metro entre personas dentro del local educativo. Ahora, el concepto de aula, como lo hemos visto anteriormente, no necesariamente es la idea que teníamos en el 2019 en mi salón de clase. El concepto de aula ahora es mucho más amplio, ¿no? Aula también puede ser un patio. Aula también podría ser un espacio más grande, la plaza, el parque, qué sé yo. Aula ya no solamente se suscribe al salón que ya conocíamos como en el 2019, que era exclusivo para el espacio del aprendizaje, ¿no? Más bien ahora se ha ampliado esa visión. Entonces, la condición básica para que yo pueda atender a mis estudiantes es el aforo, porque el aforo es una de las condiciones para, o uno de los elementos de bioseguridad, ¿no? Entonces, es importante que más adelante voy a mostrar las formas de ubicación de las carpetas que también la norma nos menciona, que es que nosotros tengamos en cuenta, es decir, tenemos que ir con wincha en la mano, ¿no? Con cinta métrica en la mano, y por eso es fundamental y elemental que el trabajo colegiado de los primeros días del mes de marzo es importantísimo, y el trabajo coordinado con la comunidad educativa, padre, familia y demás, es fundamental para que yo pueda ir determinando cuál es el escenario semipresencial o presencial, nuestra asistencia al colegio. Entonces, la determinante de cuántos van a mi salón, o sea, cuántos van a entrar en mi salón de clase, determinante uno es el aforo. Y el aforo se determina por el distanciamiento social de 1 metro. Importantísimo eso. Ya en las zonas urbanas, esto va a ser una demanda o un reto realmente fuerte, porque nosotros que trabajamos en las zonas urbanas, yo trabajo en San Martín de Porres, en una escuela pública, en el SEBA 3030, ya la exigencia va a ser fuerte porque tenemos una gran cantidad de estudiantes, una gran cantidad de estudiantes. Tal vez en provincias la cosa sea un poquito más tranquila, ¿no? Porque ellos, de repente, el aforo es un poco, el grupo de chicos son menores. Por eso, la presencialidad en zonas rurales o en zona de provincia va a ser con mucho más énfasis, ¿no? Que en nuestro sistema semipresencial para nosotros en zonas urbanas. En caso el estudiante no pueda asistir al servicio educativo presencial o semipresencial debido a una comorbilidad o algún riesgo de salud debidamente justificada, esta persona es otra de las condicionantes de por qué alguien no iría a mi aula de clase, ¿no? O sea, alguien no iría en lo presencial. ¿Quién no va al presencial? Básicamente se determina por el aforo, y lo otro es que si el estudiante tiene alguna comorbilidad que no le impida o que esté en riesgo para que pueda asistir a clase. Entonces, estos son los dos elementos que la norma nos señala. Adelante, maestra Blanca. ¿Desea participar, maestra Blanca? Adelante, la mano, le activó la manito. No la escuchamos. En todo caso, por el ya, chat. ¿me escucha? ¿Me escucha Ahora sí, adelante, maestra. Perfecto. Sí, Tengo claro que una sí. consulta. Tengo uno de mis Dígame. estudiantes que ha hecho clases 2020-2021 de manera virtual porque está en Chiclayo, ¿ok? No, y este año no ha conseguido vacante en Chiclayo, por ende va a continuar en mi aula. ¿Él netamente tendría que hacer clases virtuales, o qué documentos o qué tendrían que adjuntar los papás para que el niño siga trabajando de manera virtual? Claro. En ese caso, la norma no señala ese tipo de casuística, Blanca. Entonces, Ya. aquí prima el criterio del docente y del colegio, ¿no? Definitivamente él va a tener que, si ha trabajado 2020, 2021 de manera a distancia, tiene que Ajá. continuar así hasta que él pueda ser ubicado en una escuela cerca de su casa. Exacto. No, No ha conseguido la claro, vacante, exacto. claro. El criterio básico aquí, que el chico no tiene que quedarse sin educación. Y como Claro. él ya te ha estado respondiendo de manera virtual, entonces que continúe hasta que él pueda alcanzar una vacante
en el colegio, ¿no? Porque este año tenemos este sistema híbrido, ¿no? Que no necesariamente todos van a regresar presencial por el tema Claro. de la pandemia, ¿no? Gracias por tu aporte, seguro a muchos maestros les está pasando eso, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, en mi turno noche tengo estudiantes que son de provincias, y ya también esa idea, esa también se me viene a la cabeza, ¿cómo hago con ellos si quiero Estoy que sin regresen? batería. Ya, Claro, tiene que regresar. Gracias, Blanca, por tu aporte. ya, profesor, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, por aquí ya hay algunos conceptos o elementos que señala la norma en cómo tengo que yo ir combinando mis servicios de atención bajo estos dos principios, ¿no? Chicos que tienen situaciones de comorbilidad, aforo, y bueno, Blanca nos pone otro caso que es real, ¿no? Que han estado en otro, están en otra zona muy alejada del colegio, ¿no? Y aquí nos ponen los siguientes escenarios. El escenario presencial, dice, el servicio educativo en un horario regular de lunes a viernes con la presencia física de él o de la docente, los estudiantes. Este tipo de prestación se puede dar en las instituciones o programas educativos en los que los estudiantes no excedan el aforo máximo permitido y pueda asistir diariamente cuidando el distanciamiento físico 1 metro. Y los protocolos establecidos en el presente documento normativo, bueno, acá habla también de las escuelas de los COAR, ¿no? Respecto a los servicios educativos con residencia, tales como centros de formación alternativa, los COAR y las residencias estudiantiles, en esos casos las horas pedagógicas deberán adaptarse en función a su MSE. Me imagino que debe ser un tipo de organización o plan anual que les permita funcionar porque es una residencia, debe tener un tipo de organización particular. Esta es una forma de atención presencial, ¿no? Horario regular de lunes a viernes, lo que podemos rescatar. Evidentemente, esto está amarrado a la condicionante aforo y a la condicionante que hemos citado en su momento, y a la casuística que la maestra Blanca nos pone también sobre la mesa, sobre la conversación. ¿Qué otro elemento más de atención hay? Es el semipresencial, dice, es el servicio educativo que combina momentos de trabajo a distancia y presencial, cubriendo 5 días a la semana. Creo que en este escenario la mayoría nos vamos a mover el próximo año, ¿no? El horario se determina a partir de las características y condiciones de la institución educativa o programas educativos. En ambos momentos, los estudiantes desarrollan procesos de aprendizaje que se complementan. Si el servicio educativo se brinda de forma semipresencial, el docente debe acordar los horarios, medios de comunicación y herramientas para el trabajo a distancia con los estudiantes y sus familias. Aquí es clave, y ya hablábamos en capacitaciones anteriores, la gestión del conocimiento, que el docente tiene que tener una estrategia clara para este 2022. Ya íbamos poniendo en alerta que en este 2022 ya no tenemos que entrar con una estrategia clara de recojos de evidencia, del análisis de las mismas, porque voy a tener varios frentes de atención. Por eso es importante que nosotros como maestros nos empoderemos en el uso de entornos virtuales que nos faciliten, que nos ayuden en la gestión del conocimiento, es decir, en la administración de evidencias o productos que los estudiantes nos van dando. Dice, se debe contemplar que la forma de trabajo a distancia contempla contextos con y sin conectividad, para lo cual el docente debe adecuar las herramientas para dichos fines. Respecto a los servicios educativos con residencia, tales como los centros de formación en alternancia, los COAR y las residencias estudiantiles, en esos casos las horas pedagógicas deberán adaptarse en función del MSE. Ahora, aquí en esta evaluación que se debe contemplar que la forma de trabajo a distancia contempla contextos con y sin conectividad, ya en la siguiente diapositiva no lo precisa más, dice. La otra forma es a distancia, servicio educativo donde el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares, y docentes para el desarrollo de sus competencias, pudiendo desarrollar en contextos con y sin conectividad. Este tipo de prestación del servicio educativo se da en casos excepcionales, pues lo óptimo es brindar algún tipo de presencialidad. Los estudiantes acceden al servicio educativo desde una modalidad a distancia con acceso a medios como plataforma web, radio, televisión, tabletas con internet, entre otros. Acá viene el caso de que no tienen internet. ¿Qué pasa con ellos? En caso de no conectividad, se implementa una estrategia de sesiones remotas
sincrónicas y o asincrónicas, donde se asegure la entrega de materiales educativos, complementando con llamadas o videollamadas. Bueno, si no tiene conectividad, videollamada es bien difícil que lo haga. Creo que aquí hay esta oración no corresponde a una realidad, pero lo señala la norma. Me imagino, porque yo también lo he hecho yo atiendo a adultos mayores en mi práctica docente y mi servicio educativo, y lo que yo hago es entregar material impreso, y voy haciendo la retroalimentación por llamadas telefónicas. Ese es en el caso de que alguien no tenga internet, porque no puede conectarse por una videollamada como lo estamos haciendo ahora, y por esa razón la llamada telefónica es uno de los medios, ¿no? El docente debe acordar los horarios y medios de comunicación para el trabajo remoto con los estudiantes y sus familias. Tomando en cuenta las disposiciones de la autoridad sanitaria, este servicio educativo se presta de manera excepcional por casos de cambio en las condiciones epidemiológicas establecidas por el MINSA, por cuarentenas y condiciones de comorbilidad de los estudiantes, o, como dice nuestra querida maestra Blanca, si mi estudiante, yo tengo mi escuela en Villa María, pero mi estudiante está en Huánuco, ¿no? Y no alcanzó matrícula allá en Huánuco, no lo puedo dejar sin atender. No lo menciona, pero bueno, es el criterio básico nuestro de que ofrecemos siempre la educación como derecho, tiene que primar, ¿no? Adelante con la manito levantada, creo que alguien levantó. Blanca, adelante. Profesor Evidio, espero equivocarme, pero en la 531, si mal no recuerdo, el horario laboral que debemos desempeñar los maestros es de 30 horas a la semana. En el 531 dice 35 horas a la semana. ¿A qué se deberá esta variante? ¿Lo ha analizado usted? Porque yo lo vi y me quedé con la incógnita. Bueno, a ver, ¿en qué parte está? Si usted me dice... No lo tengo ahorita a la mano. Yo sé, maestra, que 35 horas tienen los de jornada completa, y los COAR creo que tienen 35 horas, o sea, los que tienen jornada completa de secundaria. Me refiero, ¿no?, a primaria, profesor Evidio, y sale como primaria. No creo, porque estaría yendo en contra de la ley, ¿no? De la ley de la reforma. Exactamente, por eso entró mi duda. De todas maneras, una revisadita y de repente lo podemos... Claro que sí, nos dicen qué parte está, en qué página, y lo podemos mirar juntos. Ya, a ver, voy a revisarlo ahorita, a ver si puedo hacer una captura. Muchas gracias, profesor. Gracias por su aporte, maestra. Bueno, entonces, estos son los escenarios, ¿no? El presencial, siempre y cuando el aforo, siempre y cuando el tema de que mis estudiantes no sean vulnerables. El semipresencial, en la cual nos vamos a mover todos, es decir, el chico de todas maneras va a ir con horarios rotativos, atención en clase, atención desde casa, en fin, con un modelo híbrido, desde el concepto que nosotros hicimos hace algunas semanas atrás. Hicimos un ejemplo de un aula híbrida con atención a niños en presencial y luego otros en su casa, que sí es posible, siempre y cuando exista conectividad y dispositivos en los colegios, se puede dar, ¿no? O en todo caso, como dice la maestra Karina en su presentación, priorizar la parte presencial en la retroalimentación y acompañamiento. Y otro escenario es a distancia, que dice que sería excepcional, ¿no? Excepcional. Bien, eso es lo que menciona la norma. De todas maneras, les voy a compartir esta diapositiva cuando termine toda la presentación para que ustedes tengan y lo puedan leer con calma. Bien, ¿qué condiciones debe seguir para la atención presencial? Aquí ya vemos la parte más práctica, la que me corresponde a mí en el aula, ¿no? Básicamente, el MINSA refiere lo siguiente, estos son los protocolos, ¿no? Ventilación, una preocupación que tiene que ser atendida cuanto antes cuando comencemos las clases. El tema de la ventilación de las aulas. Distanciamiento físico y organización de los espacios educativos. Veamos, la ventilación, hay que asegurar que todos los ambientes del local educativo tengan ventilación natural adecuada. Mantener las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación del aire. Y priorizar las actividades en espacios abiertos. Por eso decía la norma que el aula no necesariamente siempre va a estar suscrita al que nosotros teníamos como prioridad para nuestra atención. Ahora el aula pueden ser otros escenarios. Por eso es importantísimo que los primeros días de clase las maestras, los maestros de cada escuela se organicen junto con su líder pedagógico para determinar bien los usos de los espacios del colegio, ¿no? Básico y fundamental. Distanciamiento físico. Distanciamiento físico de 1 metro, se debe calcular el aforo máximo de cada espacio y organizar el mobiliario para que las y los estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades. Aquí calculador en mano, ¿no?
no da ejemplos específicos, salvo el que les muestro a continuación, ¿no? ¿Qué pasa si tengo yo carpetas para 2 personas? Organización de los espacios educativos. Si cuentan con mobiliario bipersonal, la forma sería así. Aquí ya te pone un ejemplo que entre estudiante y estudiante tiene que haber 1 metro de distanciamiento. Entonces, esta va a ser mi medida básica para yo tener una idea clara de cuántos van a entrar en mi aula de clase. Entre las carpetas, cuántos hay. Y a partir de eso determinar el espacio, ¿no? Lourdes, adelante. Adelante, Lourdes, si deseas participar. Tu micrófono, por favor. En todo caso, Lourdes, por el chat y podemos leer tu comentario. ¿Qué pasa si mis carpetas son diferentes, son más de grupo? Aquí hay un ejemplo. Si se cuenta con mobiliario grupal, aquí hay una forma. 1 metro de distanciamiento, 1 metro de distanciamiento. Por donde tú calcules, el distanciamiento tiene que ser de 1 metro. Por donde tú calcules. Por eso es importantísimo que los primeros días de clase, o ya el personal de servicio tendría que ya estar haciendo el tema de ir viendo y viendo cuál es la disponibilidad del aforo en cada aula de clase, ¿no? Eso sería un buen avance, ¿no? De repente avisarle a los directivos, o si acá de repente hay un director, una directora, ya va a ir viendo con el personal de servicio cuál es el espacio real en la cual se va a poder atender en un aula de clase. Importante la señalización. Nuestra aula tiene que tener, aparte de la ambientación que siempre colocamos, esa ambientación funcional con sus sectores, aparte tiene que definir el aforo, ¿no? Tiene que haber también señalización de distanciamiento social, de uso obligatorio de la mascarilla. Estos elementos están en la norma. Toda aula y escuela tiene que tener estas señalizaciones. Uso obligatorio de señalización para lavarse las manos, para uso de alcohol desinfectante, alcohol en gel, y también estos símbolos o iconos que ayudan a los estudiantes a desplazarse para evitar el contacto, para mantener el distanciamiento. Estas flechas que nosotros ya lo vemos en los bancos, en los supermercados, estos símbolos tienen que también estar pegados en nuestra aula de clase, para que los estudiantes sepan moverse en un espacio y evitar la aglomeración. Estas son las señalizaciones, hay otras más que más corresponden ya al colegio, pero estas son las básicas que debería estar presente en un aula de clase. Muy bien, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, queridos maestros. Adelante, Wendy, te escucho. Parece que no puede prender su micrófono. Bien, entonces nuestra aula tiene que tener estas condiciones. Adelante, Wendy, te escucho. Sí. Observo que en la norma se está indicando la organización dentro del aula, ¿no? Las medidas que se deben de tomar. Yo tenía una consulta respecto a los colegios, a las instituciones educativas que están, bueno, destruidas por completo, no tienen las condiciones necesarias para poder, pues, iniciar las clases, las aulas no están construidas, no están terminadas, y bueno, ya han pasado varios años desde que inició la pandemia y continuamos con lo mismo. Entonces, esto es en mi caso, ¿no? Porque lo digo por el caso de mi institución educativa que no tenemos. Entonces, no sé si en la norma no me he dado el tiempo de poder leer, pero si por ahí hay alguna mención al respecto, si es, se puede ir a otros colegios, bueno, no sé qué tanto eso pueda... Wendy, lo que dice la norma es que se tiene que definir el nivel de presencialidad según las condiciones del local. Entonces, tú ya estás haciendo un diagnóstico, y el diagnóstico debería ser institucional. Y a partir del diagnóstico institucional definir si es o no es oportuno retorno en ese escenario. Ahora, sé que en este momento los directores ya están haciendo ese trabajo. Sé que ya les están pidiendo ese trabajo, porque hay responsabilidades que va por fases, ¿no? La fase nuestra, ahorita yo me estoy poniendo en el plan de docente, plan de maestro, y la preocupación que tú tienes, igual la preocupación de los demás, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no?
que tú mencionas, que son de muchas escuelas, importante es que el director o el que asume el cargo en ese momento de director